Escuchas Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Radio Faro, somos radio. Radio Faro vuelve. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM. Celebramos 21 años de caminar en comunidad. Programación apta para todo público. Radio Faro FM. Cultura metalera. Un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Cultura Metalera. Cultura Metalera es un espacio de divulgación de estudios y disfrute del metal para todas y todos los interesados en nuevos temas, porque el heavy metal no solo es música, es una cultura. Mi nombre es Adriana Hernández, antropóloga social, y en conjunto con el maestro en artes Omar González, les damos la más cordial bienvenida. Omar, ¿cómo estás? Bienvenidos sean todos. Nos encontramos en perfecto estado este sábado a media tarde. Espero que disfruten mucho el programa. Gracias, Omar. Claro, en este sábado 24 de abril que tenemos un tema sumamente interesante. El tema de hoy es metal, teología y sistemas de creencias. Y para eso, hoy tenemos un súper invitado desde León, Guanajuato, al maestro en comunicación educativa, Sergio Miranda Bonilla. Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy bien, Adriana, Omar, un verdadero placer estar aquí en este espacio con ustedes. Me siento muy, muy honrado de compartir este ratito hoy aquí en Radio Faro. Muchas gracias. Les mandamos muchos saludos a toda nuestra audiencia de Radio Faro, a toda la audiencia que también viene desde el Seminario de Estudios sobre Heavy Metal. Un saludo especial a Alfredo Nieves, quien ha estado detrás de toda esta realización y producción de este programa y de este tema. Sergio, para que ya te empiecen a conocer nuestra audiencia, cuéntanos de ti. ¿Cuál es toda la experiencia académica que traes y tu vínculo con los estudios del heavy metal? Bueno, formalmente yo soy de formación comunicólogo, soy licenciado en comunicación y pues acabo de hecho de titularme de maestría en comunicación educativa. Durante toda mi vida profesional prácticamente he estado como oscilando por un lado entre lo académico, entre clases a nivel medio superior y superior, y por otro lado muy involucrado en cuestiones también de música y producción de audio, ¿no? Durante muchos años yo di clases para alumnos de secundaria, bachillerato y universidad sobre temas que tienen que ver con formación religiosa. Y pues de alguna manera la formación y la capacitación en ese tipo de temas, que es algo que me apasiona muchísimo porque tiene que ver con mi manera de concebir la realidad y mi sentido de vida, encuentro que tiene un gozne, un contacto muy fuerte con mi vivencia de desarrollo personal a través de la cultura del heavy metal. Yo llevo tocando también muchos años, no de manera profesional, de manera más bien más esporádica, pero afortunadamente a nivel universitario encontré un excelente espacio en donde se me dio la oportunidad de poder como conjuntar estas dos cuestiones, ¿no? Entonces, por un lado, poder hablar de música y de la música que me apasiona y poderlo conjuntar con esta cuestión de lo religioso y de la reflexión sobre la creencia religiosa, que es propiamente lo teológico. Ok, Sergio, se escucha muy, 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 muy interesante, además de que es un enfoque muy innovador, ¿no? Vamos a comenzar entonces con esto, ¿no? Con lo que nos lleva a estar reunidos este sábado. La primera pregunta que nos gustaría hacerte, Sergio, que nos explicaras un poquito cómo podemos nosotros entender este enfoque teológico y cómo opera este enfoque teológico
dentro como disciplina de las ciencias sociales, y es una disciplina de las ciencias sociales dentro de las culturas del metal, a diferencia, por ejemplo, de una aproximación de la antropología cultural o de la sociología y un largo etcétera. Claro. Bueno, primero voy a hacer una especie de disclaimer, ¿no? Porque mucha gente cuando escucha hablar de que hay un enfoque teológico sobre el metal, lo que se imaginan es que la reflexión sistemática que viene de la creencia religiosa, lo que busca es desautorizar, cancelar, atacar toda la cultura metalera, porque pues creo que uno de los marcadores característicos principales de la cultura del metal ha sido su relación con lo religioso desde el principio, y ha sido una relación de tensión. O sea, claro que hay propuestas artísticas dentro de la cultura del metal que hacen apología de lo religioso. No sé, podemos irnos quizá a bandas como Stripe o todo este metal cristiano o el white metal, este tipo de cuestiones, pero el común de la cultura ubica en las estructuras religiosas o en las religiones organizadas más bien como el enemigo a vencer, y entonces a partir de ahí creo que hay digamos, un prejuicio en donde se cree que hablar de metal desde la teología lo que va a hacer es atacar a las culturas del metal y decir, no, pues estos son herejes o blasfemos. En realidad el enfoque que yo estoy abordando no va tanto por ahí. La teología es una disciplina racional, una disciplina especulativa que en realidad, si se ve desde una perspectiva científica, es una ciencia imposible, porque está fundada no en la evidencia científica, está fundada en una experiencia de fe. Desde la perspectiva cristiana, y hablo de cristianismo en general, o sea, de todas las comunidades y de todas las iglesias que han surgido a partir de la propuesta de Jesús de Nazaret, después entendido en el concepto de Jesucristo, desde esa perspectiva, la teología, el trabajo de la teología es dar razón de la propia esperanza, que de hecho es una frase que está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el Nuevo Testamento. Se trata de dar razón de la esperanza. Entonces, por ahí, claro, la teología podría considerarse, desde una visión científica, pues es una ciencia imposible, porque finalmente se trata de construir un castillo sobre una base o sobre un fundamento completamente etéreo, que es la fe. Entonces, en ese sentido, la teología y la filosofía están muy emparentadas en su método, pero el objeto es bastante espinoso y bastante difícil para un científico que se diga puramente racionalista. Se puede hablar del concepto de Dios, de desmenuzarlo desde la disciplina filosófica, pero la teología lo que busca no es abordarlo tanto racionalmente, sino dar razón de esa esperanza, o en otros términos, dar razón de cómo mi creencia le da un sentido a mi vida, que es de hecho la vivencia de fe. Ese hecho es lo que a mí me parece que permite que el metal y que las culturas del metal sean un objeto perfectamente abordable para el quehacer teológico, porque y aquí es donde entra un poco el lenguaje poético. Creo que muchos de los que estamos involucrados con el quehacer del metal finalmente somos creyentes. Es decir, hemos encontrado en la cultura del metal un horizonte de sentido, algo que de alguna manera configura nuestra personalidad y que le da sentido a nuestra praxis cotidiana, ¿sí? Lo cual no significa que no podamos, y que de hecho creo que significa que tenemos que ser profundamente críticos y autocríticos ante esta vivencia de la cultura del metal. Es decir, no estamos haciendo un ejercicio necesariamente apologético. Incluso dentro por ejemplo, de la teología católica o dentro de la teología cristiana, existe la disciplina de la apologética, que básicamente es como una formación retórica para defender los postulados de la fe. Mi perspectiva no es esa. Mi perspectiva es poder entrarle a los fenómenos del metal utilizando la teología como una metáfora instrumental, que de hecho es la manera en que lo planteé desde hace
como 5 años cuando por primera vez empecé a escribir acerca de esto, una metáfora instrumental que nos permita dar cuenta de nuestra vivencia de esta creencia o de esta fe, de cómo configura nuestro sentido de vida, y utilizar entonces, tomar estas herramientas que ofrece la teología, no sé, por ejemplo, la teología dogmática o la teología moral, ¿no? que tiene que ver con el sentido que tiene la acción o la acción ética dentro de nuestra cultura, dentro de la vivencia de la cultura del metal, y hacer un ejercicio de crítica que nos lleve a madurarla, a avanzarla, ¿no? Y pues en última instancia, creo que a progresar en esta cultura. Por ahí va la cosa. Sumamente interesante, y ya que nos vienes explicando un poco más y qué es esta parte de la teología, y bueno, más adelante continuamos hablando de esta parte, cómo se estudia para el metal. Muchas gracias, Sergio. Hay un primer tema que tú nos preparaste, que nos enviaste, y que quisiera saber por qué y cuál es el que vamos a escuchar ahorita. Sí, bueno, te refieres al tema musical, ¿no? Exacto, perdón, sí. Sí, claro. Bueno, pensé en 3 canciones que podrían estar bien para esto que estamos cotorreando hoy. La primera tiene que ver con una relación práctica entre la religión y el metal. Cuando empecé a escribir acerca de esto, yo lo que ubicaba es que la religión y las culturas del rock y el metal tienen varias relaciones, y estas relaciones se pueden ubicar desde una perspectiva práctica y desde una perspectiva ontológica. A la perspectiva ontológica iremos en un rato. El primer tema es sobre la relación práctica, es decir, cómo se viven de manera tanto temática como en acciones, muy parecidas los mismos objetos o los mismos símbolos o los mismos temas, los mismos objetos de estudio. Y entonces me parece que un ejemplo maravilloso es la canción Por Piedad de Luzbel, ¿no? La que vamos a escuchar es la edición de 30 aniversario que grabaron Raúl Greñas, Arturo Huizar, Cito Martínez y Alejandro Vázquez. Es de 2013, la original está en Pasaporte al Infierno. En una ocasión, platicando con Huizar, él me decía que, la escritura de esta rola tenía que ver en parte con ser un tanto hereje, pero en parte está haciendo también un ejercicio teológico. Creo que una reflexión hermosísima sobre el dogma de Jesús crucificado como cordero por la salvación, ¿no? Y de cómo la compasión humana lo que te lleva a decir es: bájate de ahí, has fracasado. Te estamos pidiendo que te bajes de la cruz, no porque seamos increyentes, sino porque no soportamos tanto sufrimiento, que lo que nos dice la realidad es que ha sido en vano. Y yo creo que esta canción, que aparte es padrísima, pues inspirada en la música de Black Sabbath, hace un ejercicio teológico finísimo, de los que creo que muchos críticos no se han terminado de dar cuenta. Muchas gracias. Vamos a escuchar Luzbel, Por Piedad, grabación del 2013. Ensayaron en ti toda la crueldad. Eres un sacrificio sin terminar. En tu espalda abrieron canales de sangre que no alcanzan a lavar el pecado de tu piel. En tus ojos se siente el dolor infinito al ver a tus hijos pelear por instinto, pies y manos clavados en tu madero, me hacen cambiar el camino hacia tu cielo. Por piedad, no lo soporto. Bájate de esa cruz por tu amor, te lo suplico. Bájate de tu cruz.
amor, tu lucha de clases fue la salvación, la grandeza de tu reino, se vive en un verso de hijos del espacio, Padre de mi universo. Hoy puedo decir que tu muerte ha sido en vano, pues tus hijos se matan con su propia mano. Tu obra ha terminado, desclávate por favor, perdiste la guerra, el horror ya comenzó, yeah, oh, oh, por piedad, no lo soporto, bájate de esa cruz por tu amor, te lo suplico, bájate de tu cruz, por piedad, no lo soporto. Bájate de esa cruz por tu amor, te lo suplico. Continuamos en Cultura Metalera, que tenemos hoy un muy interesante tema que nos está explicando Sergio Miranda Bonilla desde León, Guanajuato, que es metal, teología y sistema de creencias. Antes que nada, le quisiera mandar un gran saludo a Verónica Luna y a Eric Alanís de la banda Next, que siempre cada 8 días o la mayoría de los programas nos están apoyando y nos están escuchando. Un fuerte abrazo a los dos. Y Sergio, para continuar y poder que nos expliques un poco más de este tema y poderlo entender, dentro de todo lo que nos comentas, me gustaría que nos dieras como un ejemplo o algo que pudiéramos, pues sí, entenderlo más en el sentido, ¿cuáles son estos hechos dogmáticos que desde este enfoque teológico se ven reflejados en el metal o en el rock? Claro. Bueno, creo que entrarle a los dogmas es justamente hacer un ejercicio de crítica. Como te digo, me parece que empezar a revisar las creencias que tienen que ser forzosamente asumidas por una comunidad de creyentes tiene necesariamente que abordarse con una perspectiva crítica. Por eso te decía hace un rato, no se trata de hacer apologética, no se trata de defender que los metaleros somos esto y lo otro, cuando en la práctica hay muchísimas contradicciones, y eso no delegitima la cultura del metal, al contrario, creo que la hace real, la hace humana. Nosotros somos eso. Dicho sea de paso, eso también legitima el mismo hecho religioso, ¿no? O sea, ok, en las estructuras religiosas tradicionales encontramos abuso de poder, encontramos lavado de cerebro, encontramos manipulación ideológica, encontramos pederastia, encontramos crueldad, pero eso no necesariamente delegitima que hay otras cosas, que hay compasión, que hay misericordia, que hay caridad y que hay otras cosas que están también ahí presentes, ¿no? Con el metal creo que surge algo parecido, y en concreto con tu pregunta, Adriana, me parece que uno de estos dogmas tiene que ver con nuestra relación con la industria cultural. En concreto, el asunto de el metal no es comercial. Nosotros no escuchamos música comercial. Estamos como abstraídos del circuito de producción y consumo de bienes culturales. Es que tú escuchas reggaetón y eso sí es comercial. Y bueno, esto lo voy a decir también como una crítica mucho a mi generación y a la generación que me precede, o sea, la gente que tenemos ahorita entre, digamos, 40 y 55 años, que todavía están diciendo, no mames, es que yo estoy escuchando heavy metal, que es música no comercial, yo escucho AC/DC, Iron Maiden y Metallica, y eso no es comercial. Vato, a ver, perdón, pero estás hablando de algunas de las industrias más potentes y que mayor dinero generan y circulan al nivel mundial. No puedes decir que no hay una comercialidad en eso. Y bueno, quizá en algún otro momento yo habría pensado, no, es que sí está muy mal que sea comercial y tal. Yo creo que cuando lo comercial rige la autenticidad de la creación artística, ahí sí tenemos un problema. Pero cuando hay una creación artística genuina o auténtica, que ahí nos meteríamos en camisa de 11 varas quizá para pelearnos qué demonios significa eso auténtico o eso genuino.
pero eso también se inscribe en un circuito de producción y consumo dentro de las industrias culturales, pues no necesariamente tiene que ser calificado como malo por sí mismo, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes dogmas. O sea, los músicos necesitan comer, los ilustradores necesitan comer, la gente que hace playeras, los ingenieros de audio, las personas que hacen artesanías, todo tiene que estar inscrito. Entonces creo que el problema no es que haya dinero involucrado en la cultura del metal, porque lo hay en todas las ramificaciones de nuestras culturas. Más bien el problema es, creo, que tanto el dinero se casa con ejercicios de hegemonía, que tanto se casa con mecanismos de poder que luego van imponiendo cierta visión ideológica, como esta, por ejemplo, de que los metaleros son irreflexivos o son mugrosos, o que, bueno, claro que los hay, pero es como hablar mucho de estereotipos, ¿no? Se escucha súper interesante, y hablando de esta cuestión de los estereotipos, una pregunta que me saltó ahora que estabas hablando tú sobre esta cuestión de la esperanza, ¿no? Y la forma en que se relaciona con la fe y los estudios teológicos. Mi pregunta aquí va relacionada a cómo, o sea, porque entendemos que esperanza es un tema que es muy tratado en algunos subgéneros del metal, ¿no? Específicamente el power metal. Uh-huh. Es una temática recurrente, pero si nos acercamos un poquito a los géneros, un poquito de esto llamado metal extremo, por ejemplo el black metal o el death metal, ahí empezamos a notar otras características, ¿no? ¿Cómo podemos aproximarnos a estos subgéneros a partir de esta metáfora cultural que mencionas tú, que es la teología? Claro, bueno, no sé si vayan a estar de acuerdo conmigo, pero me parece que para poder ubicar este ejercicio de esperanza en la creación artística, primero habría que dar el brinco temático, ¿sí? O sea, creo que una cosa es que una propuesta artística o que un discurso musical o que un discurso gráfico nos hable de que no hay esperanza. Y otra cosa es que no la haya cuando vemos que el mismo hecho de hacer arte, de generar cultura, ya nos está hablando de una necesidad profunda, del homo religiosus, ¿no? De esta necesidad profunda que tenemos de religarnos con el sentido. No voy a utilizar el tema de Dios en este momento, sino como de la necesidad de darle sentido a la vida. Ya si la tiene o no es otra cosa, pero bueno, parece ser que en todas las culturas, en todas las épocas, las civilizaciones hemos tenido esta necesidad de religarnos entre nosotros y de religarnos con nuestro horizonte de sentido, de darle un para qué a lo que estamos haciendo. Entonces, una cosa es que yo temáticamente o explícitamente esté escuchando de una propuesta: no hay esperanza, muerte absoluta, tierra quemada, obscuridad total. Eso es una cosa. Ahora, damos un brinco metacognitivo y podemos preguntar: ¿para qué estás haciendo esto? ¿Cuál es la función psicológica, social, cultural, terapéutica? ¿Cuál es el sentido de que estés diciendo esto? Porque no lo estás poniendo simplemente en un post en Twitter: no hay esperanza. No, me estás conmoviendo, estás comunicándote conmigo a distintos niveles, me estás poniendo la piel chinita, estás generando una experiencia estética. Y como decía Antonin Artaud, nadie escribe, pinta, canta si no es para salir del infierno. Aunque el contenido explícito de esta práctica sea el infierno mismo. No sé, quizá muchos artistas podrían decirme algo distinto. Entonces, en ese sentido, digamos que inclusive cuando estamos hablando de bandas cuya propuesta es completamente individualista, completamente nihilista, este proceso de desdramatización es esperanza.
no sé si sea solo esperanza, no sé si sea el único motor, pero creo que la experiencia estética y el lenguaje del que se echa mano en la experiencia estética nos está hablando de una capacidad de religación muchísimo más compleja, en la que lo que priva no es solo el tema, no es solo, no sé, semióticamente hablando, el significante de no hay futuro, todo está muerto, ¿sí? Cuando me lo dices, me estás experimentando vivo y te estoy experimentando vivo. Lo que estoy experimentando no es muerte. Estoy experimentando, si quieres, desazón, enojo, frustración, odio, y eso es señal de que estamos vivos. Sumamente interesante lo que acaban de discutir y bueno, es así de volarnos la cabeza y de entrarle más a la discusión. Para continuar en el programa, Sergio, ¿cuál es la siguiente canción que nos preparaste? Y que me ahorro mi comentario. Gracias, Adriana. La segunda rola la elegí como por el tema de la relación ontológica que existe entre las culturas del rock y del metal y la religión. A la relación ontológica me refiero a que somos muy parecidas. No podemos decir que el metal sea una religión, no es simplemente así, no es una equivalencia, pero son muy similares en su naturaleza, si se me permite utilizar una perspectiva medio platónica, porque hay unas creencias, porque hay un horizonte de sentido, porque hay una manera de identificarnos, y para ilustrar esto, creo que un ejemplo maravilloso es Metal Warriors, la segunda canción del disco The Triumph of Steel de Manowar de 1992, que básicamente lo que está diciendo es: hemos escuchado el llamado, somos hermanos en el metal, vamos adelante como uno, somos un ejército que va a dominar al mundo, ¿no? Y una de las... yo disfruto Manowar, me gusta mucho, es muy divertido, pero uno de los grandes conflictos que tengo es esta línea, este verso que tiene en esta canción: If you're not into metal, you are not my friend. Si no estás en el metal, no eres mi amigo, ¿no? Wow, o sea, esto lo esperaría de la ultraderecha más recalcitrante, ¿no? Y entonces creo que otro ejercicio de creencia es qué tanto los que nos consideramos progres o que vamos avanzando porque estamos en el metal, luego terminamos en discursos ultraconservadores como ¿no? Más allá de que la rola está bien chida y que pues, está padre para matear y lo que quieras, ¿no? Y bueno, creo que una de las riquezas es que nos permite este ejercicio crítico, ¿no? O sea, lo disfrutamos, pero también podemos decir: hey, aguas, a ver, ¿qué tanto es cierto de que si no estás en el metal no eres mi amigo? Por ahí va la cosa. Gracias. Decía justo que me ahorrara mi comentario porque quería justo que nos explicaras y escucharte y que te escucharan, porque el último concierto que tuve la fortuna de ver fue justo ver a Manowar, ¿no? Y me voló la cabeza este espectáculo en muchos sentidos, ¿no? En un sentido de gozo de verlo, pero en otro se la creen tanto que dije que con este tema, y cuando la propusiste, dice, obviamente tenía que estar Manowar. Escuchemos Manowar con Metal Warrior. Every one of us has heard the call. Brothers of true metal, proud and standing tall. We know the power within us has brought us to this hall. There's magic in the metal. There's magic in us all. Heavy metal. Oh, no metal at all. Witch and posers. Lead the hall. Heavy metal. Oh, no metal at all. Witch and posers. Go on, get out. Leave now. The world must listen to our decree. Turn down for anyone, we do just what we please. Got to make it louder, arm and play on tag. If you're not into metal, you are not my friend. Heavy metal, or no metal at all.
Cultura metalera. Faro de Oriente. Festival Día de la Tierra. Festival Día de la Tierra. Únete a nuestras presentaciones estelares del mes a partir del jueves 22 de abril. Slam por la Tierra, correspondiendo a la Tierra. Tonacayo, el maíz, nuestro sustento. Un grito de auxilio por el cambio climático. La voz de la Tierra, cantando a la Tierra. Programación especial durante el mes de abril para compartir y reflexionar en torno a nuestro hogar más importante, la Tierra. Consulta la programación completa en nuestras redes sociales @Faro de Oriente. 21 años. Radio Faro. Este es un mensaje para todas las audiencias. En caso de comentarios, quejas o sugerencias, escríbenos al correo electrónico radio.farodeoriente@gmail.com. Radio Faro FM. Cultura metalera. Continuamos en Cultura Metalera con un excelente tema que es metal, teología y sistema de creencias con Sergio Miranda, un gran compañero dentro de la red del Seminario de Estudios de Heavy Metal, que les mandamos un saludo, que ahorita están escribiendo en el chat. También les mandamos un gran saludo al conversatorio de este mismo seminario, que también nos están escuchando y están atentos. Sergio, para continuar y darle, cuando yo leí tu resumen también dije, hay muchos conceptos que tenemos que discutir, ¿va? Bueno, que nos tienes que explicar, y uno de ellos es el posreligional. Explícanos un poco cómo es este concepto, cómo es que se va enfocando a los estudios de metal para continuar. El paradigma posreligional es una manera de analizar el hecho religioso en la historia. Lo que plantea es parte del hecho de, esta aparente necesidad de sentido que, no aparente necesidad de sentido, sino esta necesidad de sentido que aparentemente es parte de nuestra experiencia humana en toda la historia, en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Lo que plantea este enfoque es el modo actual o la modalidad actual que tienen las religiones en el mundo no es ni la única, ni la mejor, ni la que debe de ser. Lo que plantea es que las religiones organizadas que hoy existen tienen una matriz religional. Esto de religional es un neologismo que acuñó la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, encabezados por el padre José María Vigil, para dar cuenta de esta modalidad concreta de búsqueda de la espiritualidad que inicia en el Neolítico. Es decir, tenemos aproximadamente unos 8 o 10 mil años experimentando la religión de la manera en que lo hacemos, pero la especie humana tiene muchísimos cientos de miles de años más sobre la Tierra, y antes del Neolítico la experiencia religiosa no era de esa manera. Entonces, todas las características que podríamos asociar a una religión organizada, como el verticalismo, la patriarcalidad, rollos falocéntricos, institucionalizantes, dogmáticos, una moral muy sólida, o sea, en el sentido como ya muy fosilizada. Todos esos marcadores que caracterizan las religiones hoy en día son parte no de lo religioso, sino de un modelo en concreto que es el modelo religional. Y lo que plantea este enfoque es, este modelo ya está cambiando. Utilizan una metáfora que a mí me parece muy, muy útil y muy potente, que dice, en lugar de estar mirando a ver al Dios en el segundo piso, se trata de concentrarnos aquí en el primer piso. Entonces se trata de deshacernos del theos, de la figura del Dios como se ha conocido durante estos miles de años, ¿no? Entonces no se trata de voltear hacia arriba, sino de mirar hacia los lados. No es una propuesta atea en el sentido de una negación de Dios, sino se trata de una superación del theos, ¿sí? De esta figura personal, omnipotente, omnisapiente, que al menos en la tradición cultural cristiana, pues de donde se configura es de toda la herencia del Imperio Romano y del Imperio Bizantino. O sea, cuando hablamos del poder y la gloria de Dios, pues estamos hablando del César, estamos hablando del Imperio Romano, ¿no? Que bueno, además en la historia del cristianismo hay varias paradojas de lo que parece ser que
Jesús de Nazaret dijo históricamente y en lo que se terminó convirtiendo su propuesta a lo largo de la historia. Entonces, el paradigma posreligional lo que busca es superar estos modelos verticales, patriarcales, hegemónicos, para hablar de una espiritualidad más horizontal. Ahora, la propuesta del paradigma posreligional no es una propuesta de práctica religiosa, sino una propuesta de análisis. Lo que dicen estos teólogos es, esto es lo que nos está ocurriendo. No es tanto lo que queremos que ocurra, o no es tanto que queremos que la práctica religiosa sea así, sino dicen, estamos viendo que el mundo se está horizontalizando y que por eso las religiones organizadas hoy están en una crisis terrible, y por eso grupos de ultraderecha dentro de las religiones, dentro de los cristianismos, de pronto como que explotan y tienen tanta fuerza porque son reacciones a una crisis de desmoronamiento, a una organización jerárquica que funcionó en la época neolítica y funcionó para las culturas de matriz agraria, pero para nuestras culturas postindustriales ya no. Entonces ya no podemos hablar del cordero, ya no podemos hablar de la vid, ya no podemos hablar de en todo este lenguaje agrario, no porque no exista lo agrario y esté mal, sino porque no es nuestra experiencia cotidiana de vida y nuestra manera de aproximarnos a la experiencia de sentido tiene que ir cambiando sus lenguajes. En este sentido, me recuerda mucho y ya entiendo y voy entendiendo cada vez mejor cómo va a dar parte a este sistema de creencias cuando hablas de este posreligión, ¿no? O sea, por eso llegas a hablar, si no me equivoco, un sistema de creencias dentro de todo el lenguaje, discursos o demás, o la comunidad metalera. Claro, es que en realidad el asunto de sistemas de creencias, o sea, si el sistema de creencias se toma como objeto de estudio, estamos hablando de lo plural. No hay una sola dogmática, no hay una sola moral dentro de las culturas del metal. Estamos hablando de una pluralidad amplísima, interesantísima, muy líquida, si quieres utilizar la metáfora de Zygmunt Bauman, y que además está en continuas tensiones entre sí, ¿no? No se trata solo de metaleros contra reggaetoneros, se trata, por ejemplo, lo que había planteado hace un rato Omar, del power metal, que es bonito y que es blanco y que es heroico y todos güeros y todos lindos y pura gloria en las nubes, contra el grindcore y contra el black y contra este tipo de propuestas que parece que están completamente en otro lado, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que vertebran lo metalero, la cultura del metal. Eso creo que sería tema de otro programa, quizá, ver qué es lo que está vertebrando todo, pero lo que sí vemos es que dentro de lo que haya en común y dentro de lo que vertebre hay una multiplicidad amplísima y súper interesante de sistemas de creencias, ¿no? que se articulan de manera compleja para dar sentido a nuestra experiencia dentro de esta cultura. Súper interesante, y no para abundar en esta cuestión de qué es lo que nos vertebra, pero sí hay que abundar un poquito en esa cuestión. Ya hablabas tú sobre la cuestión de las industrias culturales, hablabas un poquito sobre esta cuestión de el metalero como alguien que, voy a utilizar una analogía, no sé si sea la mejor, pero que está como que pone sus rejas y no se delimita mucho dentro de el metal, ¿no? Ajá. Dentro del análisis del paradigma posreligional, dentro de nuestras contingencias actuales como escena de metal en México, ¿qué identificas tú que pueda ser esta cuestión principal? No que nos surge, pero que sí podemos entrarle en el análisis del paradigma posreligional dentro de las contingencias de las escenas metaleras en México específicamente. Yo estaría pensando en una maduración. Me parece que muchas de las personas que estamos involucrados en las culturas del metal, de pronto en un discurso estético nos hemos quedado como en una situación medio adolescente, ¿sí? A lo mejor no es metodológicamente correcto esto que voy a decir, pero si yo comparo, por ejemplo, cómo ha sido la evolución de otra cultura vertebrada desde lo musical como es el jazz o incluso el mismo rock,
en donde los artistas, específicamente los músicos, ya no se presentan necesariamente con la moda de los años 20 o con la mata larga o con los marcadores estéticos que los definían. Ya no se presentan de esa manera y sin embargo la música sigue siendo igual de potente y sigue generando más bien una experiencia estética tremenda, que ha madurado, que se ha bifurcado mucho y se ha enriquecido muchísimo. Creo que cuando el metal trata de hacer esto, hay una crítica terrible, súper conservadora dentro de las mismas culturas del metal, ¿no? Entonces, no sé, lo veíamos incluso, a lo mejor pongo un caso medio paradigmático, pero cuando Bruce Dickinson hablaba de que no, heavy metal can't have synthesizers, no puedes meter sintetizadores en el heavy metal. 3 discos y 2 Doritos después teníamos un chingo de sintetizadores en la música de Iron Maiden. Y ahorita como que nadie lo cuestiona, ¿no? Y de pronto, no sé, yo siento que a mí me encantaría ir a tomarme una cerveza y escuchar metal, por ejemplo, a un lugar en donde quienes lo estén tocando no necesariamente estén dando esta apariencia estética de un gran concierto de metal de estadio de 1981. O sea, me basta que estén ahí los vatos tocando y escuchando la música sin necesidad, por ejemplo, de que vuele la cerveza y todo eso. Ok, a lo mejor para cierta estética del metal eso es importante, pero regresemos, hay otras cosas más profundas que lo están vertebrando y se puede tener la misma experiencia estética de otro modo. Entonces creo que tiene que ver con esta maduración, con esta superación un poco de lo adolescente, ¿no? Te hablo de mi caso, o sea, yo soy un vato que durante muchísimos años he traído la mata larga y me estoy quedando calvo precisamente por traer la mata larga, y soy un don de 42 años que, bueno, ¿qué? O sea, voy a seguir con la mata larga toda la vida y voy a seguir con mi calvo, ¿qué pedo, no? Y entonces eso significa que ya no voy a ser metalero. Me vendí, entonces, si me corto el pelo, ¿me vendí a qué? O sea, puedo salir no sé, a mí me encanta usar guaraches, por ejemplo, ¿no? He salido a tocar el tributo a Iron Maiden en guaraches y de pronto sí me ven así como, güey, ¿qué pedo? O sea, no. ¿Por qué tienes que traer botas con stopper? Vete al quiote, güey, o sea, escucha la música, cabrón. Entonces, es de nuevo este asunto de los dogmas, ¿no? Es atrevernos a encontrar lo que hay más, pues no sé, más profundo, más fundamental en la experiencia, ¿no? Más allá de ciertos marcadores estéticos que pueden no ser tan fundamentales y que si nos fijamos en ellos, pues creo que no avanzamos. Claro, ¿no? Y hay una infinidad de ejemplos que podríamos darnos, nos podríamos pasar el resto del programa dando estos ejemplos de paradigmas, por utilizar este concepto, que rompen, ¿no?, con estas cuestiones y que son obviamente muy, muy criticados. Pero vamos a pasar con la tercera canción, el tercer tema musical que nos trae Sergio. ¿Nos puedes explicar un poco la razón del por qué este tema musical? Bueno, la canción se llama El Culto, The Cult, es de la banda de heavy metal Daimon, de acá de León, Guanajuato. Es una banda con la que he tenido la fortuna y el honor de colaborar en los últimos años, que me han pues permitido colaborar con ellos en las guitarras. Y la cuestión pues creo que es porque venía bien al tema, ¿no? Estamos hablando de un culto. La canción está basada en un sueño del cantante de la banda, quien escribe la canción. Por cierto, muchos saludos a Mario Castro, que espero que nos esté escuchando. También muchos saludos a toda la banda. Y bueno, está hablando como de una visión apocalíptica, en donde un hombre que está ante la destrucción, ante el abandono, quiere recuperar su propia fuerza personal y quiere recuperar su poder interno. A lo mejor es una visión un tanto desde Nietzsche, ¿no? y la voluntad de poder. Y entonces hay involucrado, hay una cuestión de un culto religioso y de ángeles que parece ser que con este poder le van a dar la oportunidad de cambiar su vida, pero de pronto pareciera que la muerte sigue y la destrucción sigue. Es como, creo que la canción aborda esa tensión que mencionabas, Omar, también, entre la esperanza y la desesperanza. Muy bien, entonces escuchemos El Culto de Daimon y regresamos.
He wants to take some power from the pistol he's above. His thickest of beggars, the greatest of his life. He's scared from out that world. He will fight without his cover. The war must out the war. He won't accept to die. Tonight the God be your world. And the shadows will never move. The end of the world, they will be too far. The mother died, the water died, the fire burned, right there we go. And earth stands up, we're coming fighting for pride. The mother died, the water died, the people died, all the reason now, when nothing can run, when the brave still burn. We can lose our soul. We can lose our mind. We can lose our soul. We can lose our mind. What a great time to be alive. We waiting for the kingdom song. What a great time to be alive. We waiting for the kingdom We can lose our mind. We can lose our soul. We can lose our money. We can lose our soul. He wants to take some power from the pistol he's above. The thickest of beggars, the greatest of his life. He's here from out that world. He will fight without his cover. The world without the war, he won't accept to die. The love is died, the war goes on, the people die, all the reason now. We lost the carrot, but the blood still runs. The love is died, the war goes on, the people die, all the reason now. We lost the carrot, the everybody will pray. We can lose our soul. We can lose our mind. We can lose our soul. We can lose our mind. What a great time to be alive. We're waiting for the kingdom song. What a great time to be alive. We're waiting for the kingdom song. Cultura metalera.
Continuamos en Cultura Metalera, ya prácticamente para estarnos despidiendo. Les recordamos que el día de hoy en el seminario de estudios sobre heavy metal en el Facebook va a tener una presentación muy importante de arte. La sesión está titulada Dimensión Obscura y Causa Espiritual, el arte de Néstor Ábalos, donde vamos a tener los comentarios tanto de Alfredo Nieves como de Carlos Arenas, quien es el curador de la exposición Solo con la Noche de H.R. Giger, que ya también estuvo aquí en el programa en la primera temporada que lo estuvimos entrevistando. Y recuerden ponerle en el Facebook Live del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal a las 16 horas, y en esta misma se va a estar presentando la línea de investigación de estudios en arte, que es de las primeras líneas que están saliendo, que es la primera línea que se va a mostrar dentro de la sesión del seminario, que se están haciendo muchas más. Les recordamos las redes sociales, tanto de Cultura Metalera, tal cual Facebook e Instagram, Cultura Metalera. En Instagram, Seminario Metal o Seminario Heavy Metal en Facebook. ¿Con qué continuamos, Omar? Bien, vamos a finalizar ya nuestra entrevista con Sergio, el invitado de honor. Si nos puedes platicar un poco, Sergio, de qué viene, qué proyectos traes en camino, qué estás tú planeando. Bueno, pues justo en estos días estoy terminando de afinar un proyecto de investigación justo para la presentación de un comité que tiene que ver precisamente con la revisión del discurso conservador en las identidades sociomusicales, y estoy como terminando de tomar decisiones, ¿no?, metodológicas y objetuales sobre si nos quedamos en las culturas del metal, si lo ampliamos al rock, al reggae, al trap, al reggaetón y a otras identidades sociomusicales que también son muy, muy fuertes y muy, muy identitarias. Y pues bueno, la tirada es presentar este proyecto de investigación. Vamos a ver si pega, si el comité lo aprueba, y pues de eso se trata, es en lo que estoy en estos días. Magnífico, ¿no? Y esta interacción, de repente nos encerramos mucho en los estudios de metal, así como si nada más podemos hablar sobre metal, pero pues también hay que ampliarlo, ¿no? Ver qué también aporta al metal estos otros subgéneros musicales, ¿no? Sí. Entonces, con esto básicamente terminamos el programa. Ha sido un verdadero honor. Hemos disfrutado la conversación con Sergio y hemos aprendido muchísimo de los aspectos teológicos. Le agradezco muchísimo a Adriana, co-conductora y productora, a Felipe Castillos en los controles, a Alfredo Nieves. Un abrazo a Sergio Miranda Bonilla y nos estamos viendo el próximo sábado en Cultura Metalera. Esto fue Cultura Metalera. Un programa donde el heavy metal no solo es música, es cultura. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como @Radio Faro FM. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.